Veamos entonces, este es el formulario de login. Tenemos el formulario principal. Acá he utilizado el material skin y lo he combinado pues con los controles de Windows 4. Tenemos acá también el formulario empleados, roles, el formulario seguridad y el formulario clientes. Adicional, tenemos también el formulario acerca de formulario ayuda, categorías, el formulario facturas, el formulario informes, el formulario productos, pero a los que le he hecho el código para mostrarle el funcionamiento es a estos que tengo acá, esos cuatro que tengo acá. Entonces, acá tenemos la clase acceso a datos, que es en la que hemos hecho la conexión y hemos creado los diferentes métodos para conectarnos a la base de datos, para abrirla, cerrarla, validar el usuario. Acá pues en validar usuario pues ya estamos utilizando una sentencia que enviamos a SQL Server, a la base de datos, para que nos haga la búsqueda y nos envíe el resultado. Vemos acá entonces los métodos que necesitamos para acceder a la base de datos, traer los datos y mostrarlos en nuestro aplicativo. ¿Cierto? Entonces, aparte, adicional, pues yo he hecho una clase para hacer la validación de que en los formularios los campos que sean caracteres solo reciba este tipo de datos, y los que sean numéricos solamente reciban números. Yo hice pues esta clase para poder implementarla en cada uno de los formularios, así evitar hacer la validación o un método que valide en cada formulario por aparte. Y como les mostré iniciando el video, estos son los formularios. Pues a partir de este empleados son los que les voy a mostrar su funcionamiento. Pero primero entonces veamos acá la base de datos que hemos creado. Entonces, esta es como tal el código con el script con el que he creado la base de datos. Tenemos pues las tablas. Pues vemos que yo agregué una tabla sexo y una tabla escolaridad para luego ingresarlos cargar un combo en el aplicativo, en el formulario de empleados, ¿cierto? Entonces acá está cada tabla con sus campos y su tipo de dato, y acá pues defino la clave primaria, y las que tienen claves foráneas pues entonces acá también les defino sus relaciones en cada tabla, cierto. Tenemos pues la tabla detalle de factura, la tabla de seguridad pues que fue la última que he hecho. Y vemos entonces también acá nuestro diagrama de cada tabla y sus respectivas relaciones. En esta consulta tengo los procedimientos almacenados que hice para cada tabla. Veamos por acá. Tengo un procedimiento para la tabla empleados, tengo dos realmente, que es de ingreso o actualización en caso de que ya exista. Entonces acá tenemos pues creamos estas variables para recibir los datos, y luego pues si no existe, como lo dice acá la consulta, se ingresan en cada uno de los campos, que muy importante que coincida el tipo de dato de la variable con el tipo de dato del campo, para evitar pues errores en la consulta y que no nos vaya a fallar la consulta y la aplicación. Entonces acá le estamos indicando que insertar en la tabla empleados en estos campos los valores que tenemos ya almacenados en las variables
que son las que hemos recibido por medio de la consulta y de la ejecución del procedimiento almacenado desde el aplicativo. Entonces, como vemos, si no existe, se insertan estos datos. Si no, es decir, si existe, entonces lo que hacemos es actualizar la tabla y a cada campo le agregamos el nuevo valor que tiene que se ha enviado. Igualmente para empleados he creado un procedimiento para eliminar el empleado en caso de que se deba eliminar dicho empleado. Y asimismo tengo procedimientos almacenados para la tabla seguridad, de ingreso o actualización, el procedimiento de eliminar, lo mismo para la tabla rol y lo mismo para la tabla cliente. Y la tabla factura también, aunque esa tabla, que ese formulario no lo programé en SQL, en Visual, perdón, el aplicativo, pero también le tengo un procedimiento almacenado, lo mismo que a la tabla detalle factura, la tabla producto. Este es el procedimiento para la tabla categoría de productos, igualmente para ingreso o actualización o para eliminar registros. Listo, entonces veamos, ya podemos. En este query lo que hice fue pues configurar el idioma a español y configurar el formato de la fecha para evitar pues inconvenientes cuando el aplicativo desde Visual Studio me envíe los datos, cierto, teniendo entonces ya claro lo de la base de datos. Entonces volvamos al aplicativo donde ya mostré la clase validar y la de acceso a datos. Entonces vamos a ver su funcionamiento. Compilemos. Acá nos dice pues que tenemos 0 correctos, pues hace poco compilé, no he hecho cambios. 0 incorrectos, y eso es bueno. 1 actualizado, por lo que les dije que no hice pues cambios, sino que volví a compilar. ¿Cierto? Ahora entonces démosle iniciar nuestro aplicativo. Acá nos muestra, no, pero antes veamos el código de cada uno de los formularios programados, ¿cierto? Entonces tenemos por el formulario principal, veamos el código, lo que hemos hecho en este formulario. Como les dije, pues acá implementé material skin y para eso pues debemos tener los espacios de nombres, las directivas using de material skin.control y material skin, para que nos permita pues su correcto funcionamiento. Yo lo que hice acá cuando se lanza el método constructor que inicializa el componente, después de la inicialización del componente yo agregué este código. Yo instancié un objeto de la clase material skin manager, cierto, y lo que hice con este código acá fue modificarle el color del material skin. Como podemos ver acá en el principal, podemos verlo. Este es el color pues con el que viene preconfigurado el material skin, y yo lo cambié por este color. Aquí no se va a ver, pero cuando ejecutemos el aplicativo vamos a ver el cambio, que esto ya no se ve este color, sino de un color el cual yo he configurado, cierto. Entonces ahora casi empezamos con la programación como tal
la funcionalidad del formulario en el aplicativo. Vemos entonces acá que tenemos el método para mostrar los formularios en el contenedor principal. Este método de abrir form, que recibe un objeto de tipo de la clase form, va a recibir un formulario que va a ser el formulario hijo. Es decir, este método nos permite que en el formulario principal, dentro de este, se muestren los formularios que vayamos llamando posteriormente. Acá pues como este fue el primer botón que programé, tenemos el código del botón salir. Lo que hace simplemente es nos muestra un mensaje si estamos seguros de salir de la aplicación, y según la respuesta, es decir, en este caso si es sí, pues se cierra la aplicación. Para la programación de cuando se le da clic al botón clientes, tenemos pues que hacemos una instancia del formulario clientes, y lo que hacemos es el llamado al método abrir for para que se abra este formulario, y eso es lo que vamos a hacer con el resto de formularios, con el de productos, categoría de productos, con el de facturas, el de informes, y en general pues con todos los formularios que vayamos a mostrar dentro del formulario principal. Ayuda acerca de... Entonces, esta es la programación. Esta es una programación. Lo que hace este bloque de código es asegurarme que, como vamos a ver ahora, cuando yo elija una, digámoslo así, una pestañita acá del tab control, entonces acá se muestra inmediatamente el primer formulario que, que tiene cada pestaña. Por ejemplo, en seguridad sabemos que el primer formulario es el de clientes, entonces acá no vamos a tener que darle clientes para que esto cambie, sino que inmediatamente le demos clic a la pestaña seguridad, acá se les va a mostrar el formulario de clientes. De pronto suena un poco confuso, pero en un momento que ejecutemos el aplicativo les voy a mostrar la funcionalidad de este código, ¿cierto? Acá lo que tenemos es, eh, creamos pues acá un método que recibe dos parámetros. Entonces, perdón, esto no es un método, esto es un evento. Un evento que hace que en el momento de que yo seleccione, como les decía, una pestañita del Tab Control, entonces este me muestre el primer formulario que hace parte de esa pestaña. En este caso pues yo creé un formulario adicional que es el formulario fondo, para que cuando cargue pues el aplicativo y yo le dé al formulario principal me aparezca un fondo. Es la única funcionalidad que tiene este formulario. Entonces ya acá empezamos a ver las condiciones, que si digamos la pestaña seleccionada del tab, su propiedad texto es igual a tablas, entonces el formulario que se va a mostrar de inmediato es el formulario de clientes, y así con el resto de pestañas del tab control. En este caso, la pestaña de facturación, el primer formulario que me va a mostrar es el formulario facturas, la pestaña de seguridad el formulario de empleados, y la pestaña de ayuda el formulario de ayuda. Listo, entonces ese es el código que tenemos dentro del formulario principal. Entonces pues creo pues que ya este formulario podemos cerrarlo para que no se nos sature mucho esto acá, y este también ya podemos cerrarlo, ¿cierto? Así ya nos queda un poco más despejado acá. Las clases dejémoslo ahí por si hay que ingresar a verificar algo o mostrar algo.
Entonces veamos el formulario empleados. Código de este formulario nos dice, pues acá tengo, al principio yo he declarado una variable que se llama buscar no le he dado valor. Esta variable la voy a utilizar más adelante, prácticamente al final, para programar el botón, una funcionalidad del, del del textbox de buscar. Pero antes les voy a mostrar un código en el formulario login que también ha sido adicional. Como lo acaba de mostrar en el formulario de empleados, acá al principio he declarado dos variables, una para usuario y otra para la contraseña, para el password. Simplemente los declaro. Cuando carga el formulario, entonces le asigno un valor a la propiedad texto y un color a cada uno de estos textos. Lo que pretendo hacer acá es, no sé cómo se llamará acá realmente, pero con material skin lo podemos hacer con la propiedad hint, y en HTML normalmente se llama placeholder. Entonces esta fue la manera como lo consulté y me las ingenié para poder hacer ese efecto que quería. Entonces acá empezamos pues la programación de ese hint o placeholder, como lo entendamos mejor. Entonces acá le activamos o llamamos el evento de enter al textbox del usuario, y al darle clic dentro de este cuadro de texto, entonces lo que va a hacer inmediatamente este evento es que va a vaciar pues el contenido que tenga, y ya la letra va a ser de color negro. Cuando ya deje el textbox, entonces lo que vamos a hacer es que la variable usuario que declaré al principio va a tomar el valor que tenemos en este cuadro de texto, el de la propiedad text, ¿cierto? Entonces acá ya ingresamos una condición, la evaluamos, y si este texto es igual al usuario, pues entonces eso quiere decir que no se ha digitado ningún nombre de usuario. Entonces volvemos a mostrar el texto usuario y de color gris. Si no es así, si esta condición no se cumple, entonces ¿qué vamos a hacer? Acá verificamos nuevamente que si es que si entonces acá tenemos pues la condición, y aseguramos pues que si que en caso de pues de que no se haya agregado ningún texto, entonces este textbox tenga como texto para mostrar el nombre de usuario de color gris. Si no está vacío, entonces acá ya procedemos a asignar lo que tenemos en la variable usuario, que como vemos acá pues le asignamos el valor que se haya agregado en la propiedad text del txt usuario, y la mostramos en la propiedad texto de txt usuario, y el color pues nos aseguramos de que sea de color negro. Y lo mismo vamos a hacer con la contraseña. La diferencia acá en la contraseña es que debemos pues configurarle un password char para que cuando el usuario empiece a digitar su contraseña pues no se vaya a ver, que es pues lo normal que se hace con las contraseñas. Entonces normalmente aparecen puntos o aparecen asteriscos, ¿cierto? Entonces acá ya lo que hacemos en este formulario de login es validar.
validamos y si creamos una variable respuesta de tipo string vacía y tenemos la condición de que no pueden estar vacíos los textbox del usuario y la contraseña, y si pues se cumple que son distintos de vacío, entonces ahí vamos a acceder a la base de datos, instanciamos un objeto de tipo acceso a datos, que es la clase que previamente les mostré, y a la variable recién creada le asignamos el llamado al método validar usuario de la instancia acceso del objeto a acceso de la clase acceso a datos, ¿cierto? Sabemos pues que este método recibe dos parámetros de tipo string, en este caso el usuario y la contraseña. Entonces ya él ingresa, como ya ingresó pues, entonces vemos acá que la condición, que si respuesta es diferente a vacío, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a mostrar un mensaje que nos diga bienvenido más lo que tenga almacenado la variable respuesta, ¿cierto? Entonces instanciamos el formulario principal, escondemos el que tenemos actualmente, escondemos este formulario que es el del login y mostramos el formulario principal, que es el que acabamos de instanciar acá como frm principal, frmpepal.show, así fue que lo instancié. Si respuesta es vacía, entonces nos va a mostrar un mensaje que diga que el usuario y la clave son incorrectas, y el cuadro del mensaje va a tener un título, digámoslo así, que diga error, y vamos a vaciar pues los textbox y vamos a hacer focus en el textbox del usuario, y como para que el textbox de la contraseña no quede vacía, le indicamos pues que al no haberse agregado nada o al haber un error, vuelva a ser su propiedad text, el texto password de color gris. Entonces acá tenemos que si no se cumple esta primera condición, que si cuando demos validar tenemos, por ejemplo, usuario y password vacío o alguno de los dos, recordemos que este operador obliga a que se cumplan ambas condiciones, digámoslo así, para que sea verdadero. Y solamente la estructura condicional if solamente ingresa este código si la respuesta a la condición es verdadera. Entonces, si no se cumple esta condición, lo que hace el sistema pues es mostrar un mensaje que diga que por favor ingrese los datos requeridos, en este caso usuario y contraseña. Por último, en este formulario tenemos la programación del botón cancelar, que lo que hacemos es crear una variable del tipo dialog result para mostrar un mensaje, un cuadro de mensaje que pregunte si en realidad desea salir, y si la persona pues presiona el sí, el yes, el aplicativo pues se termina y se sale de la aplicación. Así pues terminamos con el código del formulario de login. O sea, vimos que tenemos la validación y tenemos un código adicional que es para simular un placeholder, el placeholder que se llama en HTML. Entonces ahora sí podemos cerrar estos formularios que ya los mostramos y vamos pues al código del formulario empleados. Acá hacemos lo mismo. Acá
declarado una variable string, que esa es la que voy a utilizar cuando vaya a ser el, digámoslo, el placeholder del cuadro de texto buscar. Este código pues lo había hecho por si no me cargaban los datos a los combos, pero no lo necesité porque efectivamente me cargaron con el código que había hecho inicialmente. El botón salir pues es muy similar al botón cancelar, y todos estos formularios van a tener esta misma programación para este botón. La diferencia con el formulario de login es que este botón salir de los formularios hijos no van a terminar la ejecución del aplicativo, sino que van a cerrar como tal el formulario en el que estamos trabajando. Y acá simplemente nos muestra un mensaje que diga que si está seguro que desea salir, pero no termina el aplicativo, no termina la ejecución. Acá estamos validando pues que los campos correspondientes, digamos documento, sean número, nombres, apellidos sean letras, eh, teléfonos sean números, y datos adicionales no, porque igual puede haber algún número, creo que no lo valide. Pues dirección sí sabemos que es un campo está alfanumérico y aparte tiene caracteres especiales. Y el email igualmente, entonces a esto no le hemos hecho esta validación. Recordemos que inicialmente les mostré una clase que se llama validar, y acá lo que hago es el llamado del método. Entonces acá, para validar que el documento sean números, como vemos acá, caracteres y números, recibe un parámetro. Entonces he utilizado el evento, dejémoslo acá, el evento keyPress, ¿cierto? Que lo que hace es que en el momento de que yo empiece a ingresar un carácter, me va a validar la información, el código que tengo en este método, ¿cierto? En este caso, documentos no me va a recibir caracteres que no sean números, y lo mismo que teléfono. Por su parte, los campos de nombre y apellidos me van a recibir simplemente caracteres, ¿cierto? Porque no hay ningún nombre con números. Entonces, ahora vamos a ver la funcionalidad de este tipo de validaciones, ¿cierto? Tenemos entonces acá el llamado, el método para cargar los datos. Igualmente acá hacemos una instancia de t, creamos un objeto de t de tipo data table, y acá hacemos el acceso a la base de datos. Pues ya anteriormente expliqué este acceso, entonces pues no veo necesario volver a hacerlo. Entonces lo que estamos haciendo acá es que a esta variable data le vamos a asignar lo que llegue con este método cargar tabla, que lo tenemos acá en acceso a datos. Lo que hace cargar tabla es, tenemos entre un try catch. Entonces lo que hacemos es intentamos abrir la base de datos, enviamos la consulta para seleccionar todos los campos acá pues agregamos, concatenamos pues los campos, las variables, los parámetros que recibe, que como podemos ver en este punto, en este caso es la tabla empleados, y como no tenemos condición enviamos pues un string vacío, que es la condición, ¿cierto? Entonces ya el data adapter le asignamos una nueva instancia de data adapter,
que nos va a enviar la sentencia SQL y va a hacer la conexión, y le enviamos también la conexión que es la que hemos programado por acá más arribita. Veamos cuando abrimos pues la base de datos, enviamos pues esa conexión. Estamos acá, creamos pues un dataset y llenamos el data adapter con este dataset y que tenemos en tabla, ¿cierto? Y así, y pues ya por último cerramos la base de datos, porque recordemos que la base de datos se debe abrir, y al terminar de hacer pues lo que vamos a hacer en el momento, entonces igualmente se debe cerrar. Y este método me retorna lo que tenemos en la variable data adapter, data dt, perdón. ¿Cierto? En caso de que no se pueda hacer esto, lo que va a hacer el programa es lanzarme un mensaje que me diga error en la consulta, y me va a mostrar qué tipo de error fue el que se presentó, y me va a retornar un null. Volviendo al formulario de empleados, lo mismo hacemos acá para cargar los datos en el combo box del rol del empleado, del combo de la escolaridad y el combo del sexo, ¿cierto? La diferencia es que acá le enviamos la tabla TBL rol, acá escolaridad y acá sexo. Estos dos campos acá son muy importantes. Este nos indica el campo que se va a mostrar, que tenemos en la base de datos, que se va a mostrar en el combo, que se va a desplegar en el combo. Y este nos indica por dónde es que vamos a hacer, digamos, esa entrada a la base de datos, para yo poder buscar este campo y así llenar el combo. Lo mismo pasa en los tres combos. Posteriormente he creado un método booleano tipo bool llamado isValidate. Lo que va a hacer este método es la validación de que los campos no estén vacíos. Acá vemos pues que declaramos una variable booleana no error, inicialmente en vacío, en true, porque esta es la que vamos a retornar, ¿cierto? Entonces lo que hacemos acá es empezamos a verificar que cada uno de los campos de los textos no estén vacíos. Si están vacíos, pues este nombre underscore error hace referencia a este error provider que he agregado al formulario para que me muestre los errores, para controlar pues esos errores, ¿cierto? Entonces, si algún campo está vacío, entonces lo que va a hacer es mostrarme en ese control, en ese textbox, el, el símbolo que le propiedades, el icono que le he programado, o que viene la verdad por defecto, porque a este no le agregué un nuevo símbolo, porque podemos igualmente esa propiedad sacar un icono de internet y asignárselo. Entonces va a aparecer al lado del control ese símbolo, ese icono, y al usted pasar por encima de ese icono le va a mostrar el error, cómo corregir dicho error. Y la variable no error va a tomar el valor de false. Si tenemos que el campo no está vacío, entonces lo que va a hacer es que este campo, este set error de error va a ser nulo. Entonces no lo va a mostrar al lado del control. Y así mismo para el resto de controles en el formulario, ¿cierto? Y al final va a retornar
el valor que tenemos en noError. Entonces este método lo vamos a utilizar en el método guardar, que es con el que vamos a guardar los datos, y vemos pues que debe tener el valor de true, porque lo vamos a utilizar dentro de una estructura condicional que ingresa y realiza el código, el bloque de código que tiene dentro solamente si es true. Entonces veamos acá el método guardar, que es con el que vamos a guardar o actualizar los datos de cada empleado en caso de que ya exista. Lo que hacemos es crear una variable booleana actualizado con el valor de false, y en una estructura condicional, como les mencioné, vamos a hacer el llamado al método isValidate. Si este método nos retorna un valor true, entonces lo que va a hacer el aplicativo, que lo tenemos en un try catch para controlar excepciones, que el programa no nos explote. Entonces acá lo que va a hacer es ingresar a la base de datos, envía esta consulta, que lo que hace pues ya es ejecutar el procedimiento almacenado para actualizar el empleado, que recordemos que guarda si no existe o actualiza si existe. Entonces tenemos pues que el primer campo en la base de datos de esta tabla empleados es identity. Entonces acá debemos pues enviarle un valor vacío para que cuando el programa esté acomodando los valores, digámoslo así, no vaya a tener, digamos, los valores corridos y obviamente se presenta un error. El siguiente campo que tenemos acá de los datos del empleado es el documento. Entonces sabemos pues que los textbox en su propiedad text almacenan un string, entonces debemos convertirlo a entero, porque como les dije en el... no la cerré, miren. Cuando creamos pues la base de datos, entonces los datos del empleado, el documento es tipo numérico, no podemos enviarle un tipo string ni acá en SQL varchar a un campo que es de tipo numérico, ¿cierto? Entonces el siguiente campo que tenemos es el nombre del empleado. Ese sí, como es texto, lo enviamos tal cual lo recibe el programa. Lo mismo con el apellido. Y tenemos acá el combo del sexo. Como vimos pues ya creamos una tabla en la base de datos sexo, porque son datos, digamos, los sexos que existen son femenino, masculino, y pues yo agregué un tercer sexo que es diverso. Pero acá sí lo que debemos hacer es, convertir el valor seleccionado del combo sexo, acá pues primo me convierte a string, y este valor lo convertimos a un entero, porque en la tabla empleados, hagamos un nuevo query, usemos la base de datos y hagamos una consulta de todos los campos que tenemos en la tabla empleado, ¿cierto? Vemos pues que en la tabla empleado no tenemos como tal el nombre del sexo, sino el ID, y el ID es de tipo numérico. Lo mismo va a suceder con escolaridad, que vemos que también es un combo box en el aplicativo y con el ID rol del empleado. Sigamos entonces.
Para las fechas, para las fechas, digamos la fecha de nacimiento, enviamos el valor, lo convertimos a string y lo que hace este string es enviármelo, digamos, en ese formato que hemos determinado acá. Entonces con el combo escolaridad, pues lo mismo que con el combo sexo, la dirección del empleado sí se envía como un string, igualmente el teléfono, así como el email, el combo, el valor del combo rol empleado convertido a un int, y la fecha de ingreso, la fecha de retiro, igualmente pues enviamos el formato para que no nos vaya, se nos vaya a romper el código en el momento de estar haciendo el ingreso de datos o actualización. Los datos adicionales también es un string, y para la fecha de modificación vamos a utilizar el datetime.now, e igualmente vamos a enviar el formato para evitar pues esos errores que nos matan tanto la cabeza. Y en el usuario que modificó vamos a enviar administrador por defecto pues. Entonces lo que cuando ya se envía esa consulta, lo que hace el sistema pues es ya verificar. Entonces en el cuadro de mensajes se llama el método de la clase de acceso a datos ejecutar comando. Se le envía pues la consulta, la sentencia que se acaba de hacer. Él hace el acceso a la base de datos, verifica, y lo que hace posteriormente es llamar el método llenar grid, que se explicó pues al principio del formulario. Y pues acá lo que ya vamos a hacer es, para evitar digamos problemas cuando que no presionemos un botón y nos vaya a generar errores o nos vaya a dañar la funcionalidad del programa, lo que he hecho es deshabilitar temporalmente el botón nuevo, perdón, no habilitado. El botón eliminar, pues como ya tenemos datos, ya tenemos datos para pues, registros para eliminar. Y el botón guardar lo he deshabilitado, en el momento no lo necesito. Y a esta variable actualizada le va a mostrar un false, un true, perdón, un true, porque se ha podido hacer la inserción o actualización de los datos del empleado. En caso de que no se pueda, lo que va a hacer es mostrarme un mensaje que me indique que falló la inserción y me concatene pues o me muestre el error porque no se pudo, y actualizado va a seguir con el valor de false. Y este método de guardar, recordemos que esto es para guardar o actualizar, me va a retornar lo que tenga en ese momento la variable actualizado, que si se puede hacer va a ser true, y si no se puede hacer va a ser false. Con el método eliminar, que va a ser para eliminar un registro de la tabla, pues acá lo que vamos a es, son sentencias muy, digamos, muy parecidas. Se instancia un objeto de la clase acceso a datos y realizamos, pues enviamos la consulta. Acá estamos ejecutando el procedimiento almacenado de eliminar empleado, que lo que recibe es un dato de tipo entero que haga referencia al ID del empleado, ¿cierto? Lo convertimos a entero, lo enviamos, ejecutar comando toma esa consulta, luego llena el grid, llena el grid, hace llamado al método. Este, este ciclo que agregué acá, ¿para que lo hice? Para evitarme pues poner que cada campo se cierre como este
formulario tiene tantos campos. Tiene este. Recordemos que este debe tener un campo para que no me, un valor para que no me genere errores. Mira que tiene muchos campos. Entonces para evitarme borrar cada uno de ellos por aparte, lo que he hecho un for each que me toma digamos esta variable, lo que va a ser, es de tipo control en este formulario, cierto, y me va a verificar que si ítem que es de tipo control es textbox o es combo box, lo que va a hacer es, de hecho este código de enable puedo borrarlo, pues porque en ningún momento he deshabilitado ni voy a deshabilitar pues ningún control textbox o combo box. Ya se lo podemos descartar. Y lo que sí vamos a hacer acá es que su propiedad texto va a pasar a tener el valor de string.empty, que es un string vacío pues. Y pues como acá no podemos en este for each vaciar o reiniciar los valores de los cuadros de las fechas, lo hacemos, eso sí lo hacemos por aparte, y hacemos focus en el primer campo de ingresar, que en este caso es el documento. Y acá pues terminamos de eliminar ese registro. Ahora vamos a implementar implementar los métodos. Este limpiar campos lo hice igualmente para para limpiar los campos así cada vez que lo necesite, para no estar copiando este código como acá. Si acá lo tengo es porque no había hecho este método, que debo pues ya reemplazar acá pues porque es lo mismo. Cuando hice este método no me fijé en borrar esto, pero ahora que lo veo enseguida lo borro, pues porque como vemos es lo mismo para limpiar los campos. Que ahora vamos a ver la implementación de este método en otras partes del código del formulario, por eso lo convertí en método, para no estar copiando todo esto en cada vez que requiera limpiar los campos. Acá tenemos pues entonces cuando el formulario carga, cuando se activa el evento cargar formulario, es decir, cuando el formulario es llamado. Entonces lo que se va a hacer primeramente es llenar el grid, ¿cierto? Se va a llenar pues la tabla que tenemos ahí, el data grid view. No, no se va a llenar el data grid view todavía. Estoy mintiendo. Ah, no, si se va a llenar con los datos que tenemos. Si no tenemos datos, pues no se va a llenar con nada. Vamos a tener los campos limpios. O sea, los controles van a estar limpios porque no hemos seleccionado ningún campo del data grid si existen. Entonces no tiene por qué mostrar nada. Y acá lo que estamos haciendo es al cuadro de texto de empleado le estamos asignando el valor que va a tener la propiedad texto, y acá le estamos modificando el color del texto, pero eso se lo explico ahora, pues que está explicando un poco más abajo cómo fue que hice acá también la simulación de un placeholder. Y cuando carga el formulario pues no va a tener datos todavía para guardar, entonces este botón no lo necesito, al igual que el botón eliminar y el botón buscar empleado, ¿cierto? Este botón acá lo voy a deshabilitar y más adelante lo habilito con un evento al cuadro de texto, al textbox de buscar empleado. Estas dos líneas que ven acá comentadas es el llamado a los métodos que les había dicho acá que había hecho por si no me cargaban los datos a los combos, pero como me cargó perfectamente con el código que hice, entonces pues los comenté, no los borré, sino que los comenté simplemente.
En esta parte del código lo que estamos haciendo es al evento self-mouse-click, que es el que hace que cada vez que yo clique en una celda del Data Grid View empleados, él me va a mostrar en los campos, en cada uno de los campos del formulario, los datos del empleado que se encuentra en toda esa fila, en todo ese registro. Entonces, con este código lo hacemos. Entonces, digamos, cuando ya guardamos un registro, el registro de un empleado, entonces ya vamos a tener que mostrar. Y como ya tenemos que mostrar, cuando le damos clic al Data Grid View se nos van a llenar los campos del formulario. Por eso acá al final indiqué que si el botón eliminar empleado estaba deshabilitado, entonces lo habilitáramos porque ya vamos a tener algo que borrar. Acá en la programación del botón nuevo, lo que vamos a hacer es, al darle clic en nuevo, lo que me va a hacer el programa es limpiar los campos. Entonces por eso fue que limpiar campos lo convertí en un método para no estar copiando ese chorro, esas 5, 6, hasta 7 creo líneas de código, sino que simplemente lo escribo una vez y luego llamo el método. Entonces cuando voy a crear uno nuevo, ahí sí habilito el botón guardar. El botón eliminar no lo necesito en el momento, entonces lo deshabilito. Al igual que el botón nuevo empleado, pues ya leí nuevo. Si no he agregado un empleado, no es correcto que le vuelva a dar nuevo. Y hago focus en el primer campo para empezar a ingresar los datos, que es el documento en este formulario. Entonces ya acá lo que vamos a hacer en esta parte es hacer llamado a cada uno de los métodos que acabamos de hacer. Por ejemplo, el botón guardar va a llamar al método guardar. El botón eliminar va a llamar al método eliminar. Y acá es donde les digo que al principio, por acá, había puesto en una forma de buscar el botón buscar empleado. Yo acá lo había deshabilitado, ¿cierto? No podíamos utilizarlo. Pero acá, en el evento clic al txt, al textbox buscar empleado, es decir, cuando le dé clic a ese texto, a ese cuadro de texto, si el botón está deshabilitado, automáticamente, de inmediato me lo va a habilitar. Pues porque voy a empezar a ingresar datos y lo necesito habilitado para poder hacer la consulta. Esto fue unos cambios que no había hecho, entonces lo marqué por si me rompía el código, entonces ya iba a saber desde dónde, o sea, dónde tenía que verificar, pues porque estos días me ha estado funcionando perfectamente el resto, entonces si algo no funcionaba iba a saber que estaban desde acá, solamente por eso está esa fecha ahí. Este botón no lo había programado, el botón buscar empleado, lo programé justamente antes de hacer el video. Entonces para el botón buscar empleado, lo que hace pues es instanciar acceso hacemos el ingreso a la base de datos, enviamos la condición que si es diferente de vacío en el cuadro de texto, entonces se va a ejecutar esta consulta. Vamos a buscar los datos del empleado cuyo nombre contenga en algún lado. Para eso es este cláusula like en el en el gestor de base de datos, en el lenguaje SQL. Lo que hace es mirar en el campo que le indique que en algún lado, porque tengo este símbolo de porcentaje a ambos lados, en algún lado el nombre tenga lo que tiene
con el cuadro de texto de buscar empleado. Entonces lo que hacemos es que el data grid view empleados lo vamos a llenar con lo que con los datos que arroje la búsqueda, y ya pues ya buscar empleados en su propio texto va a quedar vacío y vamos a limpiar los campos. Hicimos la búsqueda, llenamos el lo, lo llevamos pues al data grid y pues ya limpiamos los campos para ya quedar listo el aplicativo para cuando usted le dé clic a alguna celda del data grid view, pues me los va a mostrar en los campos. Y si no se puede acceder pues a este código, si esta condición es falsa, lo que va a hacer es simplemente llenar la grid para simplemente actualizar datos o mostrar los datos que tiene ahí. Acá, como les decía, en Material Skin se puede hacer con la propiedad hint, y en HTML se llama placeholder, lo mismo que en el formulario login. Entonces es exactamente el mismo código, lo que hace cambiar es el nombre de los controles. Y acá lo que estoy haciendo es utilizar, hacer un llamado al método caracteres de la clase validar, para validar efectivamente pues de que eh, el texto del cuadro de texto de buscar empleados sea, sea letras, que no van a meter números, a ingresar números que pueda generar errores, porque como sabemos el texto nombre recibe eh, string. Acá estoy utilizando el evento keypress del cuadro de texto. Entonces es todo el código del formulario empleados. Y realmente pues el resto de formularios es muy similar, simplemente que tenemos diferente cantidad o número de controles. Por ejemplo, en el formulario de administración de roles tenemos simplemente un combo box y dos textbox, uno multilínea y otro de línea simple, ¿cierto? Igualmente, entonces, cuando cargamos el formulario, démosle que nos envíe directamente, vamos a llenar vamos a hacer llamada al método llenar combo ID role, ¿cierto? Que lo tenemos al principio, acá está. Pero antes programé el botón de salir, que como les dije pues en todos los formularios hijos es el mismo. Entonces llenar combo lo que va a hacer es simplemente me va a llenar el combo. Ya vimos la funcionalidad del combo del método cargar tabla de la clase del objeto acceso de la clase acceso datos. Entonces lo que hace es llenarme este combo box con los datos que se encuentren en esta tabla, con la condición que se le envíe. En este caso no hay ninguna condición, y muestra lo que es el ID del rol empleado y el valor que nos lo relaciona es el ID del rol empleado, ¿cierto? Y luego cerramos la base de datos, que es muy importante no dejar la base de datos ahí abierta. Tenemos entonces acá también el botón consultar, que me hacen llamado al método consultar. Lo acabamos de ver. Entonces pues lo mismo, hace el acceso a los datos, envía la sentencia, eh, le asigna una sentencia a una consulta, a una string, a una variable tipo string que acabamos de enviar, ¿cierto? A esta sentencia le concatenamos el valor seleccionado del combo ID role y con el método toString, ¿cierto? Entonces ya hacemos el acceso, hacemos pues las consultas pues que requiera allá en el acceso, y lo que hacemos acá es esta sentencia de esta estructura condicional para verificar pues los datos que hemos recibido y llevarlos allá donde necesitamos colocarlos. Por ejemplo, en este caso lo que tenemos en la propiedad
texto del textbox descripción role, que vamos a, en su primer valor, lo que vamos a colocar, en su primer posición, lo que vamos a colocar es lo que encontró esta consulta en el campo str descripción. Igualmente en detalle role, vamos a colocar lo que se encontró en detalle role. Entonces acá el botón guardar lo vamos a deshabilitar porque hicimos una consulta, no tenemos nada para guardar todavía. Y el botón eliminar, como ya tenemos datos, entonces lo podemos habilitar. Si no encuentra, si esta consulta no encuentra datos, lo que va a hacer entonces es ejecutar lo que tiene acá el else, que es mostrar que el usuario no dispone de datos de ingreso. Acá dice advertencia, un error ahí de... Y acá entonces ya vaciamos tanto el cuadro de texto de descripción y el de detalle del rol. Acá igualmente estamos validando, es el método para validar que los campos no estén vacíos cuando presionemos un botón que requiera pues que los datos estén llenos. Como por ejemplo el botón eliminar. Si los campos están vacíos no va a haber nada que eliminar y se me podría generar un error, ¿cierto? Igualmente verificamos que lo que tenemos en la descripción del rol, como es el nombre del rol, sea caracteres. Pues en el detalle del rol, pues si he sido un poco más flexible, pues no falta pues que en la descripción se deba colocar un número, entonces no quiero limitarlo tanto a que el número tenga que escribirse en letras. Entonces cuando el método de eliminar, que está asociado acá al botón, cuando le damos clic al botón eliminar, lo que hace es precisamente eso: hace el acceso a los datos y envía la sentencia de ejecución para ejecutar el procedimiento almacenado de eliminar este rol, y nuevamente llena pues el ID combo rol, llena el combo ID rol con los datos pues que quedan. Lo que hace es, digamos, actualizar los datos de este combo box. Y en este momento entonces ya el botón eliminar lo desactivamos. El botón consultar también, en este momento pues no tenemos ahí un ID, no hemos seleccionado un ID para consultar. Y el botón guardar también lo dejamos deshabilitado. Y lo que tenemos en el momento en el ID role lo ponemos en string vacío. Es decir, como eliminamos no se va a mostrar nada. Lo mismo en los otros dos controles que son de texto. Acá tenemos pues ya el botón guardar, y pues como les dije son muy similares. Lo que cambia pues es la cantidad de controles y la sentencia para ejecutar el procedimiento almacenado. Entonces acá lo que hacemos es enviar el ID, lo que tenemos en la propiedad texto del combo ID role, y lo convertimos a un entero porque en la base de datos nos recibe un dato de tipo entero. La descripción y el detalle si nos recibe texto. E igualmente pues acá ya le enviamos la hora a la que se modificó y el usuario que modificó, que por defecto le asignamos un string de admin. Igualmente llena nuevamente el combo box con los datos que se han guardado. El botón guardar, pues como ya guardamos, no vamos a guardar los mismos datos, entonces no necesitamos ese botón en el momento y lo deshabilitamos. El botón consultar ya lo podemos habilitar, y el botón eliminar pues lo deshabilitamos porque no tenemos en el momento seleccionado un ID para eliminar, ¿cierto? Y pues vaciamos los controles, el combo y los cuadros de texto, porque lo que hicimos es guardar, no hemos consultado datos. Entonces
Si no se logra hacer esto, entonces me va a mostrar un mensaje del programa que diga que falló la inserción y me va a mostrar la excepción. Y actualizado va a tomar el valor de false. Y este método va a retornar lo que tenga de la variable actualizado. Acá pues entonces ya el botón, como tal el botón nuevo, va a ser lo que va a hacer es limpiar todos los campos. Acá si notamos, acá no hice pues el método, pues la verdad simplemente lo iba a utilizar una sola vez. Entonces lo puse directamente acá para limpiar todos los controles, hacer focus en el primer campo que voy a ingresar, que es el combo ID roll, y pues el botón consultar, como apenas voy a ingresar, pues entonces lo deshabilito porque no lo necesito. El botón guardar, lo que hago es habilitarlo porque cuando termine de ingresar los datos necesito guardarlos. Y el botón eliminar, pues si lo estoy ingresando no lo voy a eliminar, entonces lo deshabilito. Acá pues cada uno de los botones empieza a hacer el llamado a los métodos correspondientes. Y cuando cargamos el formulario, acá está el código de cuando carga este formulario de roles, lo que me va a hacer es llenar el combo que tengo, que es uno solo, que es el de ID roll. Y el botón de eliminar va a estar deshabilitado, ¿cierto? Porque el combo lo vamos a llenar, pero todavía no va a mostrar datos pues de los usuarios porque aún no hemos consultado ningún dato. El botón consultar pues llama al método consultar, y acá cuando yo le doy a clic al combo ID roll me habilita el botón consultar porque en un punto y lo he deshabilitado. Y si yo voy a guardar un campo y sin darle pues el botón guardar y simplemente tengo el formulario vacío y directamente voy a ir a guardarlo, voy a ir a consultar, entonces si no lo habilito entonces no voy a poder consultar sino hasta que le dé nuevo, o sea, eso, el programa no va a funcionar bien, que debo poder consultar sin tener que agregar o guardar algún dato. Si ya tengo datos guardados debo poder consultarlos. Por eso cuando sucede este evento de hacer clic en el combo ID roll, ese botón se me habilita porque en cierto momento acá arriba lo deshabilité. Este es pues todo el código del formulario de rol. Pues creo que este ya lo expliqué, pues ya puedo también para desaturar un poquito la pantalla. Este es el formulario de empleados que también ya se explicó, ya se mostró. Tenemos entonces ahora la administración de usuarios, que es el formulario seguridad. Acá tenemos un campo no oculto para el ID. Tenemos un combo para desplegar los empleados que tengamos en la base de datos. Y acá nos va a mostrar el usuario y la clave asignada, ¿cierto? Entonces en el botón consultar, cada botón va a ser llamado a un método. Cuando el formulario cargue, lo que va a hacer es llenar el combo empleado, ¿cierto? Que este método está definido acá arriba. Igualmente con el combo ID roll. Entonces con el combo rol empleado. ¿Cierto? Hace el acceso, llena el combo, ingresa a la tabla empleados, toma el nombre para mostrarlo y el valor por el cual hace el ingreso es por el ID del empleado. Y cerramos la base de datos. Validamos que los campos no estén vacíos. El método guardar pues hace lo mismo que están haciendo los otros métodos. Si la validación es true, si se logra validar que los campos tengan datos, en este caso se ejecuta el procedimiento de actualizar usuario.
Si no se puede hacer esto, entonces ya pues me envía un mensaje que dice falló la inserción. El método eliminar lo que hace es el llamado envía la sentencia para ejecutar el procedimiento almacenado de eliminar usuario y me limpia los campos. El método consultar, pues como su nombre lo dice, lo que me hace es enviar esta sentencia con este valor para hacer la consulta en la base de datos y así pues llenar los campos que necesite conocer. Y si no se encuentran campos en la base de datos que coincidan con la consulta, con la condición de la consulta que especifica el where, entonces vamos a decir que el usuario no dispone de datos de ingreso. Realmente el botón salir pues ya está de más explicarlo. Y listo con este formulario de seguridad. Y el último formulario que voy a mostrar es el de administración de clientes, que realmente es muy similar al de administración de empleados, de que como vemos tiene menos campos, pero es lo mismo. Botón nuevo, acá se llena el data grid, miremos que tiene menos campos, pero para no entrar, pues para no extendernos mucho, pues es lo mismo. Validamos que sean números el documento y letras el nombre del apellido y que el teléfono sean números, y ya hacemos los llamados a los respectivos métodos. Se ejecutan los procedimientos en cada uno del método correspondiente, si es de eliminar o si es de actualizar o guardar. ¿Cierto? Este es el método isValidate, que es para validar que no estén vacíos. Acá estamos llenando la grid y listo.